La llamada telefónica llegó a la Casa Blanca a las 9:30 de la tarde, del 15 de mayo de 1940. El presidente Franklin D. Roosevelt estaba sentado en su escritorio en el estudio oval, las altas ventanas abiertas, permitiendo que el aire fresco de primavera entrara, cuando la operadora lo conectó con Londres. La voz del otro lado pertenecía a Winston Churchill, el nuevo primer ministro de Gran Bretaña por solo 5 días. Lo que Churchill dijo causó que Roosevelt alcanzara un cigarrillo, sus dedos temblando ligeramente. Las divisiones Panzer alemanas habían destrozado las defensas francesas en Sedan. Se dirigían rápidamente hacia el Canal de la Mancha, amenazando con cortar los ejércitos aliados en dos. La voz de Churchill, normalmente rica, confiada y dominante, llevaba un borde agudo que Roosevelt nunca había escuchado antes. Francia estaba colapsando. La fuerza expedicionaria británica estaba en peligro de ser rodeada. Churchill necesitaba ayuda inmediatamente. Y más importante, necesitaba que Roosevelt comprendiera una realidad que definiría los próximos 18 meses de ambas vidas. Gran Bretaña no se rendiría. No importaba qué pasara con Francia, no importaba cuán oscura se volviera la situación, Gran Bretaña continuaría luchando. Si era necesario, lucharía sola. Roosevelt colocó el receptor de vuelta en su base y permaneció muy quieto. A través de la ventana abierta, podía escuchar los sonidos distantes de Washington de noche. El tráfico moviéndose por la avenida Pennsylvania. El ritmo constante y ordinario de un país todavía en paz. Pero la mente de Roosevelt estaba lejos de estar calmada. Estaba calculando lo que las palabras de Churchill realmente significaban. Había observado a Europa deslizarse hacia la guerra con creciente inquietud. Pero este momento se sentía diferente. Este era el instante en que un peligro abstracto se volvía aterradoramente concreto. Si Francia caía, y si Gran Bretaña se mantenía sola contra la máquina de guerra de Hitler, entonces solo 3.000 millas de océano separarían a la Alemania nazi de las costas de Estados Unidos. Francia colapsa. El colapso de Francia se desarrolló con una velocidad que aturdió incluso a los propios generales de Alemania. La ofensiva alemana había comenzado el 10 de mayo, el mismo día que Churchill reemplazó a Neville Chamberlain como primer ministro. Dentro de 5 días, formaciones blindadas comandadas por Heinz Guderian cruzaron el río Mosa y avanzaron hacia la costa. El ejército francés, largamente considerado por expertos militares como el más fuerte en Europa, se estaba desmoronando. Las fuerzas británicas y francesas estaban siendo empujadas a un bolsillo cada vez más pequeño alrededor del pueblo costero de Dunkerque. El 20 de mayo, Roosevelt convocó a su gabinete. Los hombres que se reunieron esa mañana representaban el espectro completo de opinión política estadounidense sobre la guerra europea. El secretario de Estado Cordell Hull, cauteloso y legalista por naturaleza, se preocupaba constantemente por violar las leyes de neutralidad que el Congreso había aprobado para mantener a Estados Unidos fuera de conflictos extranjeros. El secretario del Tesoro Henry Morgenthau y el secretario del Interior Harold Ickes, ambos más belicosos, argumentaban por ayuda inmediata a Gran Bretaña y Francia. El secretario de Guerra Harry Woodring, irónicamente, era un aislacionista que creía que América debería mantenerse completamente alejada de los problemas de Europa. Roosevelt escuchó mientras se desarrollaban los argumentos, su rostro no revelando nada. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosas y medidas, pero bajo ellas corría una corriente de profunda preocupación. Estados Unidos, dijo, debe hacer todo lo posible para asistir a los aliados sin realmente entrar en la guerra. Enfatizó esas palabras finales porque Roosevelt entendía algo con absoluta claridad. El pueblo estadounidense no estaba listo para luchar. Todavía no, y quizás nunca. Opinión pública estadounidense. La opinión pública lo dejaba dolorosamente claro. Las encuestas mostraban que más del 80% de los estadounidenses querían que Gran Bretaña y Francia derrotaran a Alemania. Pero solo alrededor del 13% apoyaba enviar tropas estadounidenses para ayudarlos.
La nación todavía estaba perseguida por la Primera Guerra Mundial, por los 53.000 soldados estadounidenses que habían muerto en Francia, y por la creencia persistente de que los conflictos de Europa no valían sangre estadounidense. Roosevelt entendía este sentimiento incluso mientras temía las consecuencias. Esta era la realidad política que enfrentaba mientras Churchill pedía ayuda y mientras Europa colapsaba a un ritmo vertiginoso. Bélgica. Se rinde. El 28 de mayo, Bélgica se rindió. El rey Leopoldo ordenó a su ejército de poner las armas, abriendo un hueco peligroso en las líneas aliadas y haciendo la situación alrededor de Dunkerque aún más desesperada. Ese mismo día, en Londres, el gabinete de guerra de Churchill se reunió para confrontar una pregunta que determinaría el destino de Gran Bretaña. ¿Debería el país explorar la posibilidad de una paz negociada con Adolf Hitler? Lord Halifax, el secretario de Relaciones Exteriores, argumentó a favor de al menos considerar negociaciones. Francia, dijo, estaba terminada. La fuerza expedicionaria británica estaba atrapada en la costa francesa. Si Gran Bretaña continuaba la lucha sola, Halifax advirtió, la nación sería bombardeada, invadida y eventualmente aplastada. Podría ser más sabio explorar qué términos podría ofrecer Hitler mientras Gran Bretaña todavía poseía poder de negociación, mientras la Marina Real permaneciera intacta, y la amenaza de una guerra prolongada pudiera persuadir a Alemania de comprometerse. Churchill escuchó cuidadosamente mientras Halifax presentaba su caso. La decisión de Churchill. Cuando Halifax terminó, Churchill se levantó de su silla y comenzó a caminar por la sala del gabinete. Sus manos estaban entrelazadas detrás de su espalda, sus hombros encorvados hacia adelante en la postura que pronto se volvería familiar para millones alrededor del mundo. Cuando habló, sus palabras fueron directas e intransigentes. Las naciones que caían luchando, dijo Churchill, podían levantarse de nuevo. Las naciones que se rendían sin resistencia estaban terminadas para siempre. Cualquier negociación con Hitler forzaría a Gran Bretaña a aceptar términos que reducirían al país a una dependencia alemana. La Marina Real sería entregada. El Imperio Británico sería desmantelado. La palabra de Hitler, dijo Churchill con desprecio abierto, no valía nada. Cualquier acuerdo serviría meramente como preludio a la subjugación completa. Gran Bretaña lucharía. Y si era necesario, Gran Bretaña lucharía sola. Dunkerque. Mientras tanto, los eventos en la costa francesa estaban alcanzando un clímax. La evacuación de Dunkerque comenzó el 27 de mayo y continuó por 9 días agonizantes. La Marina Real envió destructores y cruceros a las aguas poco profundas fuera de las playas, enfrentando fuego de artillería alemana y ataques aéreos implacables para levantar soldados de la arena. Botes civiles se unieron al esfuerzo. Cientos de pequeñas embarcaciones cruzando el Canal de la Mancha para transportar hombres exhaustos desde la orilla a barcos más grandes esperando mar afuera. Para el 4 de junio, más de 330.000 tropas británicas y francesas habían sido rescatadas. Fue una catástrofe militar disfrazada de milagro. El ejército británico había abandonado casi todo su equipo pesado en Francia. Miles de vehículos, cientos de tanques y piezas de artillería, y vastas cantidades de suministros. El ejército había sido salvado, pero había sido despojado de las armas que necesitaría para defender las islas británicas si Alemania intentaba una invasión. Nunca. Nos rendiremos ese mismo día. Churchill se dirigió al Parlamento. Su discurso fue transmitido por la BBC esa tarde, y Roosevelt escuchó desde la Casa Blanca mientras la voz de Churchill crepitaba a través del Atlántico. «Lucharemos en las playas», declaró Churchill. «Lucharemos en los terrenos de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos». Mientras Roosevelt escuchaba, sintió algo cambiar en su pensamiento. Esto no era teatro político o retórica vacía. Era una declaración de intención. Una promesa de que Gran Bretaña resistiría sin importar el costo. Si Gran Bretaña podía aguantar, si podía sobrevivir lo suficiente,
Roosevelt creía que todavía había una posibilidad de que Hitler pudiera ser detenido sin que las tropas estadounidenses cruzaran el Atlántico. Pero solo si Gran Bretaña perduraba. Francia se rindió formalmente el 22 de junio de 1940. El armisticio fue firmado en el mismo vagón de ferrocarril donde Alemania había sido forzada a rendirse en 1918. Hitler personalmente insistió en la ubicación por su humillación simbólica, y cuando llegó la delegación francesa, reportadamente realizó un pequeño baile celebratorio. Las tropas alemanas marcharon hacia París, mientras el gobierno francés, ahora liderado por el anciano mariscal Philippe Pétain, se reubicó en el pueblo balneario de Vichy y comenzó a cooperar con el régimen nazi. Gran Bretaña ahora se mantenía completamente sola. El dilema de Roosevelt. El dilema de Roosevelt era tanto simple como enloquecedoramente complejo. Quería ayudar a Gran Bretaña. En privado, creía que la seguridad estadounidense dependía directamente de la supervivencia de Gran Bretaña. Pero las leyes de neutralidad aprobadas por el Congreso a finales de los años 1930 limitaban severamente qué asistencia podía legalmente proporcionar a naciones en guerra. No podía vender armas a beligerantes. No podía extender préstamos. Los barcos estadounidenses estaban prohibidos de transportar materiales de guerra a zonas de combate. Estas leyes habían sido diseñadas para prevenir el enredo gradual que había arrastrado a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Ahora amenazaban con prevenir que América ayudara a la única nación entre Hitler y la dominación total de Europa. Roosevelt comenzó a buscar vacíos legales. Destructores por bases. La primera oportunidad surgió con una solicitud de Churchill por destructores. La Marina Real había perdido una docena de barcos durante la campaña noruega y la evacuación de Dunkerque. Gran Bretaña urgentemente necesitaba buques de escolta para proteger convoyes del Atlántico, llevando comida y suministros, y para protegerse contra la amenaza de invasión alemana. La Marina de Estados Unidos poseía docenas de destructores envejecidos sobrantes de la Primera Guerra Mundial, sentados ociosos en puertos estadounidenses. ¿Podría Roosevelt transferir algunos de estos barcos a Gran Bretaña? Legalmente, la respuesta era no. Las leyes de neutralidad prohibían explícitamente tal movimiento. Pero el fiscal general de Roosevelt, Robert Jackson, identificó una solución legal. Si Gran Bretaña proporcionaba a Estados Unidos algo de valor equivalente a cambio, la transferencia no sería considerada una venta a un poder beligerante. Podría enmarcarse como un intercambio entre naciones amigables. ¿Qué podía ofrecer Gran Bretaña que América quisiera? Bases navales. Gran Bretaña controlaba islas a través del Atlántico y el Caribe, ubicaciones estratégicas donde la Marina de Estados Unidos podía establecer bases para proteger los accesos al territorio continental estadounidense. Si Gran Bretaña arrendaba estas bases a Estados Unidos por 99 años, y si el valor de esos arrendamientos aproximadamente igualaba el valor de 50 destructores viejos, entonces un trato podía justificarse. Churchill despreciaba el arreglo. Se sentía como vender pedazos del Imperio Británico a cambio de supervivencia. Pero no tenía alternativa. Gran Bretaña necesitaba los destructores desesperadamente, y Roosevelt estaba ofreciendo la única ayuda disponible. El acuerdo de destructores por bases fue anunciado en septiembre de 1940. Roosevelt lo presentó al público estadounidense como una negociación inteligente y práctica, una que fortalecía las defensas de Estados Unidos, mientras simultáneamente ayudaba a Gran Bretaña. Los aislacionistas en el Congreso denunciaron el trato como una violación de neutralidad y un paso peligroso hacia la guerra. Roosevelt ignoró sus objeciones. Había encontrado una apertura legal y tenía intención de usarla. Pero no era suficiente, incluso esto no era suficiente. 50 destructores no eran ni remotamente suficientes. Gran Bretaña requería aviones, tanques, artillería, municiones, comida, combustible. Todo lo necesario para sostener una guerra industrial moderna. El país estaba gastando cada dólar que podía encontrar, vendiendo inversiones en el extranjero, liquidando activos y pidiendo prestado contra el futuro.
Para diciembre de 1940, Churchill fue forzado a enviar a Roosevelt un mensaje que era tanto una súplica como una advertencia. Gran Bretaña se estaba quedando sin dinero. La carta de Churchill. La carta de Churchill llegó a la Casa Blanca el 9 de diciembre. Roosevelt estaba a bordo del USS Tuscaloosa, tomando un crucero caribeño destinado a descansar su cuerpo y darle tiempo para pensar. Leyó la carta de Churchill lentamente. Luego, la leyó de nuevo. El primer ministro expuso la situación financiera de Gran Bretaña con brutal honestidad. Órdenes por valor de miles de millones de dólares habían sido colocadas con fábricas estadounidenses por armas y suministros, pero Gran Bretaña ya no podía pagarlas. Si el flujo de materiales estadounidenses se detenía, Churchill advirtió: Gran Bretaña se vería forzada a reducir su esfuerzo de guerra, quizás drásticamente, quizás al punto donde la resistencia continua se volviera imposible. Roosevelt pasó los siguientes 2 días pensando. Caminó por la cubierta del Tuscaloosa, se sentó solo en su cabina estudiando mapas. Discutió el problema extensamente con su asesor más cercano, Harry Hopkins. La pregunta ya no era si ayudar a Gran Bretaña. Roosevelt ya había concluido que la supervivencia de Gran Bretaña era esencial para la seguridad estadounidense. La pregunta real era cómo. El Congreso nunca aprobaría un préstamo masivo. El público estadounidense no aceptaría un regalo directo de miles de millones de dólares a una nación extranjera. Las leyes de neutralidad bloqueaban cada camino obvio hacia adelante. La tarde del 11 de diciembre, Roosevelt reunió a su personal y les dijo que creía haber encontrado una solución. La analogía de la manguera de jardín. La conferencia de prensa celebrada el 17 de diciembre de 1940 se convirtió en una de las mejores actuaciones de Roosevelt en comunicación política. Los reporteros se agolparon en la oficina oval, cuadernos listos, esperando un anuncio sobre la crisis financiera de Gran Bretaña. En su lugar, Roosevelt contó una historia simple. Imaginen, dijo, que la casa de su vecino se ha incendiado. Su vecino necesita una manguera de jardín para apagar las llamas, pero no tiene una. ¿Negarían prestarle su manguera simplemente porque no puede pagarla? Por supuesto que no. Prestarían la manguera, le permitirían extinguir el fuego, y esperarían que la devolviera una vez que el peligro hubiera pasado. Gran Bretaña era el vecino. Hitler era el fuego. La manguera eran las armas y suministros estadounidenses. Roosevelt propuso un nuevo sistema que llamó préstamo y arriendo. Bajo este plan, Estados Unidos prestaría o arrendaría armas, equipo y suministros a cualquier nación cuya defensa fuera considerada vital para la seguridad estadounidense. Gran Bretaña no tendría que pagar en efectivo. Después de la guerra, lo que permaneciera sería devuelto, y lo que hubiera sido destruido o consumido sería arreglado después en términos a determinar. Mientras tanto, las fábricas estadounidenses producirían todo lo que Gran Bretaña necesitara para continuar la lucha. La oposición, los aislacionistas, inmediatamente entendieron lo que Roosevelt estaba intentando. El senador Burton Wheeler de Montana denunció préstamo y arriendo como la política exterior del New Deal, equivalente a la ley de ajuste agrícola. Arará cada cuarto niño estadounidense, advirtió. Roosevelt estaba furioso. En su siguiente conferencia de prensa, llamó a la declaración de Wheeler el comentario más deshonesto, más vergonzoso y más antipatriótico que jamás había escuchado. La ira era genuina, pero también era calculada. Al responder tan enérgicamente, Roosevelt remarcó todo el debate. Apoyar préstamo y arriendo ahora significaba estar con el presidente. Oponerse significaba estar del lado de un hombre que el presidente había etiquetado públicamente como antipatriótico. H.R. 1776. El proyecto de ley de préstamo y arriendo fue introducido en el Congreso como H.R. 1776, una referencia deliberada al año de la independencia estadounidense. Roosevelt estaba presentando la ayuda a Gran Bretaña como una continuación de la propia lucha de América por la libertad. Gran Bretaña, argumentó, estaba luchando la guerra de América. Lo menos que Estados Unidos podía hacer
era suministrar las armas. El debate en el Congreso se extendió por casi 2 meses. Los aislacionistas advirtieron que préstamo y arriendo arrastraría a América a la guerra. Los intervencionistas contraargumentaron que ayudar a Gran Bretaña era la manera más segura de evitar la guerra, asegurando que Hitler fuera derrotado antes de que pudiera amenazar el hemisferio occidental. Detrás de escena, Roosevelt trabajó incansablemente, llamando favores políticos, haciendo garantías silenciosas y usando cada herramienta de persuasión presidencial para asegurar votos. El 11 de marzo de 1941, el Congreso aprobó la Ley de Préstamo y Arriendo. Roosevelt la firmó ese mismo día. Los márgenes fueron decisivos: 60-31 en el Senado y 317-71 en la Cámara. Estados Unidos se había comprometido a apoyar el esfuerzo de guerra de Gran Bretaña con la capacidad productiva completa de la industria estadounidense. El alivio de Churchill. Cuando Churchill recibió las noticias en Londres, sintió algo cercano al alivio abrumador. Gran Bretaña podía continuar luchando. Los suministros seguirían fluyendo. Hitler no había ganado. La declaración de Roosevelt a la prensa después de firmar la ley fue característicamente comedida. Dijo que la ley le daba las herramientas necesarias para defender la democracia. No dijo que acababa de comprometer a la nación a una política que hacía la guerra con Alemania cada vez más inevitable. No dijo que América efectivamente se había convertido en un aliado no beligerante de Gran Bretaña, meses antes de Pearl Harbor. Lo que Roosevelt dijo, tanto pública como privadamente, fue más simple. La lucha de Gran Bretaña era la lucha de América. Si Gran Bretaña caía, América eventualmente enfrentaría a Hitler sola. Vamos a ganar. En un mensaje a Churchill después de que Préstamo y Arriendo fue aprobado, Roosevelt reveló su verdadera convicción. Vamos a ganar esta guerra, escribió, y la paz que sigue. No van a ganar. Vamos. Roosevelt había oído la declaración de Gran Bretaña de que lucharía sola, y su respuesta fue asegurar que Gran Bretaña nunca verdaderamente lucharía sola de nuevo. Le tomó 9 meses maniobrar alrededor de barreras legales, resistencia política y vacilación pública. Pero desde el momento en que Churchill tomó su posición, Roosevelt había estado moviéndose constantemente hacia este resultado. Ya comprometido. Para el momento en que las bombas japonesas cayeron sobre Pearl Harbor en diciembre de 1941. Estados Unidos ya estaba envuelto en una guerra naval no declarada contra Alemania en el Atlántico. Ya estaba suministrando a Gran Bretaña y la Unión Soviética con miles de millones de dólares en armas, equipo y suministros. América estaba comprometida. Roosevelt nunca entregó un solo discurso dramático anunciando esta transformación. En su lugar, avanzó paso a paso, siempre manteniéndose justo adelante de la opinión pública, pero nunca tan adelante que perdiera apoyo. Aceptó críticas y oposición porque sabía exactamente hacia dónde iba. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, su prioridad era clara: Alemania primero. El legado de Roosevelt no vivió para ver a Alemania rendirse. Murió en abril de 1945, solo semanas antes de la victoria en Europa. Pero su respuesta a la decisión de Gran Bretaña de luchar sola había sido completamente vindicada. Gran Bretaña sobrevivió. Hitler fue derrotado. La guerra fue ganada. Lo que Roosevelt dijo cuando Gran Bretaña eligió mantenerse sola nunca fue capturado en una sola cita dramática. Fue expresado a través de meses de cuidadosa formulación de políticas, a través de destructores por bases, a través de préstamo y arriendo, a través de 18 meses de liderazgo calculado. Dijo que la defensa de Gran Bretaña era la defensa de América, y lo probó a través de la acción. La fundación de la victoria. La decisión que Churchill tomó en mayo de 1940, luchar en lugar de negociar, se convirtió en la fundación de la victoria aliada. La respuesta de Roosevelt a esa decisión, su determinación de apoyar a Gran Bretaña a pesar de cada obstáculo, se convirtió en uno de los actos definitorios de su presidencia.
La llamada telefónica del 15 de mayo de 1940 marcó el comienzo de una asociación que finalmente ganaría la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de Roosevelt a esa llamada, elaborada durante los meses siguientes a través de política, paciencia y habilidad política, fue su respuesta a una pregunta que lo había preocupado desde que comenzó la guerra. ¿Podía América mantenerse fuera de la guerra? Roosevelt había esperado que sí, pero cuando Churchill le dijo que Gran Bretaña lucharía sola, Roosevelt dejó de esperar que América pudiera evitar el conflicto y comenzó a prepararse para el momento en que tendría que entrar. Su respuesta no fue inmediata o dramática, pero fue decisiva. Comprometió a Estados Unidos a la supervivencia de Gran Bretaña, y al hacerlo, comprometió a América a la guerra. Eso fue lo que Roosevelt dijo cuando escuchó que Gran Bretaña lucharía sola. Conclusión. Si esta historia de liderazgo, asociación y las decisiones silenciosas que cambiaron la historia te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte este video con cualquiera que quiera entender cómo se forjan las alianzas, no en discursos dramáticos, sino en política cuidadosa, liderazgo paciente y la voluntad de hacer lo necesario cuando el momento lo exige. Deja un comentario abajo. ¿Piensas que Roosevelt hizo suficiente para ayudar a Gran Bretaña antes de Pearl Harbor? ¿O debería haber hecho más? ¿Y desde qué parte del mundo nos estás viendo? Porque a veces las decisiones más importantes no se anuncian con fanfarria. A veces se toman silenciosamente, metódicamente, un paso a la vez, hasta que de repente, todo ha cambiado.